Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Marc. Pues sí, creemos que va a ser su primera valoración tras los resultados de esas elecciones municipales, esos malos resultados de las elecciones municipales autonómicas del 28 de mayo. Pues Pedro Sánchez, como decíamos, está a punto de comparecer en el Palacio de la Moncloa. Es una comparecencia que no estaba prevista, lo han comunicado hace apenas una hora. Comparecencia del presidente del Gobierno, líder del Partido Socialista, después de esos malos resultados de ayer. Para los socialistas pierden al menos 6 comunidades autónomas y pierden también mucho poder municipal. Macarena Bartolomé. Serán sus primeras palabras, la reacción después de estas elecciones municipales y autonómicas. El presidente del Gobierno siguió anoche los resultados, el escrutinio aquí en Moncloa, en la sede del PSOE en Ferraz. Solo compareció la portavoz nacional del partido, Pilar Alegría. Las elecciones arrojan un pésimo resultado para el PSOE, que pierde comunidades autónomas, pierde el Gobierno en comunidades autónomas clave, como la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, también el Gobierno en ciudades como Sevilla. Las elecciones municipales las ha ganado el Partido Popular, que les saca una ventaja de 800.000 votos al PSOE. El presidente del Gobierno siempre ha manifestado su voluntad de agotar la legislatura, de llegar hasta diciembre y de no romper el Gobierno de coalición. Esta comparecencia institucional, Moncloa ha convocado esta comparecencia hace tan solo una hora, avisando con una hora de antelación de que va a comparecer aquí en Moncloa el presidente del Gobierno. Comparecencia sin preguntas. Gracias, Macarena. El Partido Popular efectivamente ha dado la vuelta al mapa electoral y lo ha teñido de azul. Los populares han sido los vencedores de las elecciones municipales y autonómicas de este 28 de mayo, con más del 31% de los votos en los ayuntamientos frente al 28% del Partido Socialista. Y los socialistas han perdido además uno de sus grandes feudos, Sevilla, su gran bastión municipal. Nos vamos a ir en directo hasta la sede del PSOE, hasta Ferraz, porque allí está prevista una reunión de la ejecutiva del partido. Es verdad que Pedro Sánchez la convocó anoche para analizar los resultados electorales, pero ahora con esa comparecencia del presidente, esa reunión, Alba Galán, se retrasa. Sí, estaba prevista para las 10:30, pero alrededor de las 9 y pico ya nos anunciaban que se iba a retrasar. Alrededor de las 12 después ya han anunciado esa comparecencia de Pedro Sánchez. Fuentes oficiales del partido lo que dicen es que los ciudadanos han dado un aviso, pero que no están en la lona, ponen el foco en que han perdido 400.000 votos y que algunos ayuntamientos se pierden por un concejal, pero lo cierto es que la sensación aquí en Ferraz, las caras después de la noche dura de ayer, es que el PSOE está noqueado. Veían difícil aguantar todos los territorios que tenían, pero en ningún caso preveían una debacle a tanto nivel, perder tanto poder territorial. Recordamos que de momento solo mantendrían Asturias y Navarra compactos. El que sale con más fuerza de esta noche electoral es García Paje, que mantiene el Gobierno con mayoría absoluta, precisamente el varón más crítico con Pedro Sánchez. Ya hay voces, tanto en la dirección del partido como los territorios, que miran a Pedro Sánchez. Desde el territorio de Aragón, por ejemplo, nos dicen que el tsunami nacional les ha pasado por encima. Se ha votado en clave nacional, reconocen desde la Federación Extremeña, y hay también voces que critican la campaña electoral por llevarla demasiado al territorio nacional, por hacer anuncios en clave nacional que dicen no ha dado tiempo a procesar. Vienen tiempos difíciles, 4 años duros, incluso dicen algunas voces, no ven claro que dé tiempo a remontar de aquí a diciembre y hablan ya de catarsis. Gracias, Alba. Ya anoche hubo una comparecencia, también si preguntas, en la sede de Ferraz. Compareció la portavoz socialista Pilar Alegría, asumía la derrota y aseguraba que los socialistas han tomado nota. Un mal resultado para el Partido Socialista. No es en absoluto el resultado que esperábamos. Debemos hacer las cosas mejor, que debemos esforzarnos más para lograr esa confianza en las próximas elecciones. En estas primeras elecciones con Feijóo como líder del Partido Popular, el PP ha recuperado al menos
6 comunidades autónomas. Ayer fue, desde luego, una noche de celebración allí en la sede de Génova. Olga Guerrero. Sí, una noche de celebración, sin duda. Ahora estamos viendo cómo están llegando los primeros miembros del comité de dirección, en la cúpula más cercana a Alberto Núñez Feijóo. Están convocados aquí a las 11. Después, sobre la 1 del mediodía, está prevista una comparecencia. No nos explican aún quién será el responsable de comparecer. Como decís, la euforia aquí en Génova es total. Ha superado el resultado electoral, incluso sus propias expectativas. Y ayer dio el partido, aseguran, una imagen de unidad. Con los miembros de la dirección que hemos ido hablando aquí a la llegada, todos coinciden. Los españoles han iniciado un cambio de ciclo, nos dicen, y sobre la comparecencia de Pedro Sánchez les ha pillado, admiten, desprevenidos, pero dicen que llega 12 horas tarde y recuerdan, insisten, que los liderazgos también se construyen en los momentos difíciles. Y de las comunidades autónomas. Hemos ganado con claridad y hemos dado el primer paso para un nuevo ciclo político que vamos a abrir con todos y para todos en España en los próximos meses. Otro de los titulares que nos dejó anoche este 28M es el desplome de Unidas Podemos. El Partido Morado, que ha ido en coalición con Izquierda Unida en la mayoría de las autonomías, se ha quedado fuera, por ejemplo, de las Cortes Valencianas o de la Asamblea de Madrid. En la sede nacional de Podemos está Asier Anzola. Asier, de momento no ha comparecido allí nadie de la dirección de los Morados. Aquí en la sede, como decís, de momento no ha comparecido nadie. La ejecutiva sigue reunida, liderada por la secretaria general Ione Belarra, así que no nos han dicho de momento nada sobre esa declaración institucional de Sánchez. Después, a las 12, aquí hay prevista una rueda de prensa de los portavoces Pablo Fernández e Isa Serra para valorar esa declaración institucional y también para hablarnos sobre esos resultados electorales. Antes, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha dicho en la hora de la 1 que los resultados han sido muy malos, sin paliativos. Dice que ha sido un duro golpe para el bloque progresista y ha llamado a la unidad de todas las fuerzas progresistas para recuperar la confianza de la ciudadanía. Y es que recordemos que Podemos ha desaparecido en 3 autonomías, no ha entrado ni en el Ayuntamiento de Valencia ni en las Cortes Valencianas, no se va a poder reeditar ese pacto del Botanic, tampoco ha entrado en el Ayuntamiento de Madrid ni en la Asamblea Regional, tras no superar esa barrera del 5%, y no ha obtenido representación en el Parlamento de Canarias. Así que, a la espera de que se conformen esos nuevos gobiernos autonómicos, la formación morada perdería 5 de los 6 ejecutivos de los que formaba parte. El resultado en conjunto del bloque progresista pues es una tragedia. Si en conjunto del bloque progresista hubiera tenido más valentía a la hora de ampliar derechos, a la hora de tomar medidas valientes para mejorar la vida de la gente, seguramente no habríamos llegado a este punto. Y otra de las consecuencias de la noche fue la debacle de Ciudadanos. Los peores pronósticos se cumplieron para este partido, que no ha obtenido representación en ninguno de los 12 parlamentos autonómicos que estaban en juego. No es el resultado esperado para este partido, para Ciudadanos, pero tampoco, y lo que más nos preocupa, es el resultado esperado para este país. Porque hoy, a partir de hoy, los extremos tienen más poder en este país. Euforia en el PP tras la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Lo que pasa en Madrid resuena en toda España. ¡Qué orgullo! No cabe más satisfacción que todo ello. Y empieza un nuevo momento. El PP arrebata al PSOE varias comunidades, plazas importantes como la Comunidad Valenciana. Chimo Puig asumía así su derrota. Todo pasa y todo queda. Si pactan con Vox, los populares podrían gobernar en su plaza más deseada. Del cambio que abrumadoramente los ciudadanos de la Comunidad Valenciana han elegido. Mismo escenario en Aragón. El PP pone fin a 8 años de Javier Lambán en el poder. ¡Hemos ganado las elecciones! También malas noticias para otro varón. Fernández Vara pierde Extremadura, se queda sin mayoría absoluta y la izquierda no suma. Y la culpa es mía.
absolutamente mía y exclusivamente mía. El PP también podría aquí gobernar con Vox. Extremadura, gracias que lo hemos conseguido. La mayoría absoluta del PP en La Rioja hace posible también ahí el vuelco. Dicen los analistas políticos que es una ola. Pues será. Y similar escenario en Baleares. A nosotros los ciudadanos nos colocan en la oposición. Ahí el PP se dispara, gana y con apoyos de los de Abascal superaría con creces la mayoría absoluta. Sí. También aplausos en el PP de Cantabria. Ahí Revilla, que gobernaba con el PSOE, pasa a la oposición. Voy a seguir con mis compañeros haciendo una oposición. Por la mínima, el PSOE aguanta en Castilla-La Mancha, la única comunidad donde podrán gobernar sin pactos. No voy a cambiar el rumbo de la región, ni voy a cambiar ninguno de los proyectos que tenemos en marcha. Gobierne quien gobierne. Los socialistas se mantienen también en Asturias y Navarra. Y más noticias que nos dejó la noche de ayer. Vox logró un importante avance respecto a las últimas elecciones de 2019. Esta formación entra en todos los parlamentos autonómicos y se convierte en una fuerza clave para pactar con el Partido Popular en 6 comunidades autónomas. Hoy Vox es el partido que más crece en estas elecciones. Vox ha venido para quedarse y Vox ha venido para ser decisivo en la construcción de la alternativa que España necesita. Y estábamos pendientes de esa comparecencia del presidente del Gobierno. Estaba prevista para las 11 de la mañana. En principio, una comparecencia sin preguntas que se ha anunciado por sorpresa cerca de las 10 de la mañana. Vamos a volver en directo hasta allí, hasta el Palacio de la Moncloa. Macarena, no sé si hay alguna pista de por dónde puede ir esa comparecencia del presidente del Gobierno, porque comparece en Moncloa, no comparece en Ferraz y comparece antes incluso de que se reúna la ejecutiva de su partido. Moncloa no da pistas sobre esa comparecencia que, como comentabas, Alejandra, ha sido convocada una hora antes, por sorpresa, con un mensaje de la Secretaría de Estado de Comunicación anunciando esa comparecencia institucional, esa comparecencia sin preguntas aquí en la Moncloa, en el Palacio de la Moncloa. Los periodistas estamos fuera, no podemos acceder a la sala de prensa donde va a hacer esa comparecencia que estaba prevista para las 11 de la mañana. Como comentábamos, el presidente del Gobierno siguió aquí en Moncloa la noche electoral, el recuento de votos de estas elecciones que han arrojado un pésimo resultado para los socialistas. Pedro Sánchez asumió en primera persona la campaña, el protagonismo de esta campaña de las elecciones municipales y autonómicas. El presidente del Gobierno siempre ha manifestado su voluntad de agotar la legislatura, de llevarla hasta el final. En numerosas ocasiones ha repetido que las elecciones serán cuando tocan, las elecciones generales serán cuando tocan, a finales de diciembre. Siempre ha manifestado también su voluntad de mantener, de no romper ese gobierno de coalición con Unidas Podemos. Aquí en Moncloa, como decimos, no hay pistas de momento sobre esa comparecencia, sobre lo que va a contar. Sí son las primeras reacciones, sus primeras palabras tras la noche electoral, tras los resultados de estas elecciones municipales y autonómicas. Macarena, que además el 1 de julio empieza la presidencia española de ese semestre europeo, con lo cual se intuye que el presidente del Gobierno querrá aprovechar ese espacio de representación internacional de cara a las elecciones, si no se adelantan, que en principio serían a diciembre, ¿no? Mantener esa proyección internacional que le puede dar la presidencia española. La presidencia española comienza el 1 de julio. Moncloa, el Gobierno al completo está trabajando, lleva meses trabajando en la preparación de esa presidencia española y, como comentábamos, el presidente del Gobierno siempre ha manifestado en todas sus declaraciones públicas que la legislatura, que iba a agotar la legislatura, que la legislatura iba a llegar a su fin. La previsión de las elecciones, si no convocara a Sánchez, si no hiciera una convocatoria de elecciones, esas elecciones generales tendrían que celebrarse como fecha tope el 10 de diciembre. Por los trámites que se llevan en la Constitución, esas elecciones serían el 10 de diciembre. Pero
también puede Sánchez convocarlas en cualquier momento porque es la potestad del presidente del Gobierno. Como decíamos, estos resultados arrojan muy malos resultados, son unos resultados, estas elecciones arrojan unos resultados pésimos para el PSOE, que pierde el gobierno de algunas comunidades clave que se habían presentado como las comunidades en las que iban a estar puestas todas las miradas. Hablo de la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, y también han perdido el poder, han pedido el gobierno en algunas ciudades también muy relevantes como Sevilla. El resultado numérico de las elecciones municipales arroja una victoria del Partido Popular que le saca una ventaja de 800.000 votos al Partido Socialista. Vale, muchas gracias. Macarena, vamos a seguir pendientes de ese Palacio de la Moncloa, de esa comparecencia del presidente que está prevista a las 11 de la mañana, se está retrasando ya 15 minutos, pero antes nos vamos a ir de nuevo a la sede de Ferraz. Allí anoche la imagen era de desolación total, no había nadie en la calle. Antes nos vamos hasta Génova, es el gran ganador, el Partido Popular, de estas elecciones. Ahí está Olga Guerrero. Ayer vimos esa imagen de Feijóo, Ayuso y Almeida saltando en ese balcón de la sede del Partido Popular en Madrid. Ni las encuestas, ni las mejores encuestas les daban un resultado como el que ayer obtuvieron en esas elecciones del 28M. Sí, porque han logrado territorios que en sus propias encuestas no lograban, como por ejemplo Extremadura. Esa imagen de unidad que narráis contrasta con la situación del partido hace apenas año. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. La primera consecuencia que tendrán estos resultados será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas, se van a ver desplazados con una gestión impecable, y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías conformadas por el Partido Popular y por Vox. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. España está a punto de superar una etapa de crisis derivada de la emergencia de la COVID-19, también de la guerra de Ucrania. Encaramos una senda clara de crecimiento, de creación de empleo y de cohesión social, y a estas alturas de la legislatura el Gobierno ha sacado adelante las grandes reformas comprometidas en el discurso de investidura, en el programa de Gobierno y también en nuestro acuerdo con la Comisión Europea. Además, nuestro país se dispone a desempeñar una responsabilidad muy importante en este contexto geopolítico que está viviendo Europa, y es la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Todas estas razones, creo, aconsejan una clarificación sobre la voluntad de los españoles y las españolas, una clarificación sobre las políticas que debe aplicar el Gobierno de la nación y una clarificación sobre las fuerzas políticas que debe liderar esta fase. Solo hay un método infalible para solventar estas dudas. Ese método es la democracia y, por consiguiente, creo que lo mejor es que los españoles y españolas tomen la palabra, se pronuncien sin demora para definir el rumbo político del país. Muchas gracias. Pues es la declaración sin preguntas del presidente del Gobierno, declaración
Absolutamente sorprendente. Yo creo que nadie se imaginaba hoy este vuelco, este anuncio. El presidente del Gobierno anuncia elecciones generales adelantadas el próximo 23 de julio. Mañana lo declarará, lo publicará el Boletín Oficial del Estado. Está con nosotros ya nuestra corresponsal en Moncloa, Almudena Guerrero. Lo hablábamos antes fuera de plató, decíamos no va a adelantar elecciones, no va a romper el gobierno de coalición, pero es verdad que yo creo que Pedro Sánchez ha demostrado ya que es imprevisible. No sé si te sorprende este anuncio. Nos sorprende a todos. De hecho, desde que esta mañana nos hemos encontrado con la sorpresa del mensaje de Moncloa a través de Telegram, todas las miradas estaban puestas en Ferraz, pero los que cubrimos presidencia de gobierno nos ha pillado por sorpresa ese mensaje. Pues era el último escenario que barajamos, sobre todo porque hay que recordar que el gobierno había puesto mucho interés, mucho énfasis en la presidencia española de la Unión Europea, que se asume a partir del 1 de julio. El gobierno lleva meses preparando ese acontecimiento. Era una manera de destacar el liderazgo internacional de España, incluso de explotar ese perfil internacional de Pedro Sánchez. Vamos a recordar que Pedro Sánchez llega en 2018 al Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy, después de haber vuelto a la Secretaría General, después de una crisis interna muy gorda dentro del partido por su negativa a apoyar la investidura de Rajoy, que eso supuso la salida en el cargo, y que hasta ahora Sánchez siempre había hecho gala de haber resistido a todo tipo de obstáculos. De hecho, pues hay un libro que es el Manual de Resistencia, que es la autobiografía de Pedro Sánchez. Así que, sin duda, es la noticia que nos ha sorprendido a todos, y porque cada vez que se le ha preguntado al presidente del Gobierno en una rueda de prensa por este escenario, la respuesta era muy clara. Su voluntad era agotar la legislatura. En diciembre, incluso cuando se le ha preguntado, presidente, ¿agotar la legislatura con sus socios?, siempre ha dicho que sí. Sus socios, con los que ha habido, Alejandra, multitud de roces. Quizás vamos a recordar algunos de esos choques entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Ha habido roces por la ley de vivienda, ha habido roces por el envío de armas a Ucrania, por el presupuesto en defensa, por la reforma laboral, que fue Calviño quien finalmente tomó las riendas y se puso al frente de las negociaciones. Las medidas del escudo social ha provocado un sinfín de quebraderos de cabeza para el gobierno de coalición. Y el último, la ley del solo sí es sí, que de manera implícita el presidente del Gobierno desautorizó a su ministra de Igualdad con esa modificación de ese texto, con el apoyo del Partido Popular y con el rechazo en esa votación de Unidas Podemos. De hecho, ha habido presiones dentro del Partido Socialista en estos meses de algunos varones para incluso llegar a romper ese gobierno de coalición para que no les pasara factura en estas elecciones autonómicas y municipales, ¿no? Eso es. De hecho, nuestra compañera que cubre PSOE las últimas horas, las 2 semanas de campaña, hay un reproche que se le hace desde los territorios al presidente del Gobierno, y es esos anuncios, ¿no? Esos anuncios de índole nacional, que al final en algunos territorios echaban de menos que el presidente hablase de sus problemas, de los problemas de la Comunidad Valenciana. Iba a poner el ejemplo de Castilla-La Mancha, pero es donde menos mítines ha tenido con García Paje, que es el varón más crítico de Pedro Sánchez, o uno de los varones más críticos, porque Lambán también un poco se había pronunciado en líneas parecidas a Paje, pero sin duda el varón más crítico, y es el que ha aguantado, es el que ha mantenido la presidencia. Es verdad que por un escaño, pero ahí está, con mayoría absoluta. Un escaño que estuvo bailando toda la noche, pero aguantó. Sí. Almudena, si te parece, vamos a intentar buscar una primera valoración. Estábamos en directo en la sede de Génova, en la sede del Partido Popular. Ahí está nuestra compañera Olga Guerrero. Yo no sé si ya hay una primera reacción, porque es verdad que nos ha cogido a todos por sorpresa esta convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio. No sé si ya hay una primera reacción, Olga. De momento no hay reacción, como dices, ha pillado a todo el mundo por sorpresa. En Génova, ayer el presidente del partido en el balcón, en su intervención, dijo que no era su momento, felicitó las mayorías impresionantes, dijo, absolutas de Almeida y Ayuso, pero dijo que su momento llegaría cuando los españoles quisieran. Esta declaración institucional, este adelanto electoral del presidente del Gobierno cambia la situación. Aquí en el PP consideraban ya anoche que el resultado electoral de las elecciones dejaba en cao
técnico a Pedro Sánchez. Vamos a esperar. A la 1 hay convocada una rueda de prensa de un miembro de la dirección popular, todavía no han especificado cuál. Ahora mismo, a esta hora, a las 11, está reunido el comité de dirección del Partido Popular valorando el resultado electoral. Imaginamos que también hablarán de este ya adelanto electoral. Pues vamos a buscar también una primera reacción en la sede de Podemos. Es uno de los grandes perdedores de estas elecciones autonómicas municipales del 28M. Esta mañana Echenique hablaba de un resultado muy malo, pero lanzaba este mensaje, decía que le ha faltado valentía al bloque progresista. Vamos a ver también si hay una primera valoración sobre cómo ha sentado este anuncio de elecciones generales adelantadas para el 23 de julio. Asier Anzola, no sé si hay también allí una primera reacción o es demasiado temprano. Bueno, pues demasiado, sí es demasiado temprano en estos momentos porque la ejecutiva de Podemos sigue reunida. Además, nos acaban de comunicar que la rueda de prensa que estaba prevista para las 12 de los portavoces Pablo Fernández e Isa Serra se retrasa 1 hora y será a la 1 del mediodía. El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, decía antes en la hora de la 1 que los resultados de los comicios han sido muy malos, sin paliativos, y ha asegurado que ha sido un duro golpe para el bloque progresista. Ha llamado a la unidad de todas las fuerzas progresistas para recuperar la confianza de la ciudadanía. Y nos vamos a ir a otro de los focos de atención esta mañana. Nos vamos a ir hasta la sede del Partido Socialista. Esta mañana estaba previsto que se reuniera la ejecutiva. De hecho, se retrasó por esa comparecencia del presidente en Moncloa. Alba Galán, no sé cómo se está viviendo ahora mismo esta noticia, qué sabían en Ferraz, cómo ha sentado este adelanto electoral. Bueno, aquí en Ferraz no daban ninguna pista de lo que iba a pasar en el Palacio de la Moncloa, de qué iba a anunciar Pedro Sánchez. De hecho, según iban llegando personas de la Ejecutiva esta mañana, no nos decían nada. Decían algunos que se han ido enterando sobre la marcha, a la vez casi que los medios, sobre esa comparecencia de Pedro Sánchez. Y sí que podemos decir que ha causado sorpresa en miembros de la Ejecutiva este adelanto electoral. Desde luego, aquí anoche nadie comentaba esta posibilidad. Sí que es verdad que la portavoz del partido, Pilar Alegría, decía que captaban el mensaje, que recogían el guante y que se pondrían a trabajar desde hoy mismo. Estaba prevista esa reunión de la Ejecutiva a las 10:30 de la mañana, alrededor de las 9 la retrasaban para las 12 de la mañana y hacían en medio ese anuncio de comparecencia de Pedro Sánchez. La derrota, decían anoche, ha sido sin paliativos, sin paños calientes, lo asumen, y voces del partido ya empezaban a decir esta mañana que ha sido una derrota a un nivel que no esperaban. Sí que es verdad que era difícil que mantener todo el poder territorial que tenían, pero en ningún caso desde la dirección del partido preveían perder tanto poder territorial. De momento, recordamos, mantienen Asturias y Navarra con pactos y el que sale revalidado es García Paje, el varón más crítico de Pedro Sánchez. Fuentes de los territorios decían que el tsunami les ha cogido por encima, desde Aragón, también en Extremadura. Decían que se ha votado en clave nacional. Muchos miraban a Pedro Sánchez, que acabamos de escuchar aquí en directo. Asumía en primera persona también esa derrota. Críticas también a la campaña electoral por haberla centrado demasiado en clave nacional, por esos anuncios que ha hecho en clave nacional para consejos de ministros. Avisaban algunas fuentes de que venían 4 años duros, era época de catarsis, pero en ningún caso, me atrevería a decir, esperaban un adelanto electoral tan inminente. Pues vamos a recuperar, gracias Alba, estaremos las próximas horas pendientes de lo que ocurra en Ferraz. Sorprendente lo que nos contaba Alba, se estaban enterando, decía, sobre la marcha de lo que ha ocurrido en el Palacio de la Moncloa. Un anuncio sorprendente, ha sorprendido absolutamente a todos. 23 de julio, elecciones generales, así que vamos a recuperar íntegra esa declaración del presidente del Gobierno donde hacía ese anuncio. Buenos días. Seré breve y trataré también de ser muy claro.
Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. La primera consecuencia que tendrán estos resultados será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas, se van a ver desplazados con una gestión impecable, y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías, conformadas por el Partido Popular y por Vox. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. España está a punto de superar una etapa de crisis derivada de la emergencia de la COVID-19, también de la guerra de Ucrania. Encaramos una senda clara de crecimiento, de creación de empleo y de cohesión social, y a estas alturas de la legislatura el Gobierno ha sacado adelante las grandes reformas comprometidas en el Pues dejábamos ahí esa comparecencia, la hemos recuperado porque hay mucho que analizar de lo que ha dicho Pedro Sánchez en esa comparecencia. Almudena, él hablaba de esas instituciones que va a gobernar ahora una nueva mayoría, hablaba del Partido Popular y Vox, y él recordaba también ese semestre europeo, de quién vaya a asumir, de quién vaya a liderar esa importante etapa ahora mismo en el Gobierno español, esa responsabilidad, hablaba el presidente del Gobierno y decía que para eso debía clarificar quién debía liderar y para eso hace un llamamiento popular diciendo es el pueblo, los ciudadanos los que tienen que clarificar quién va ahora a liderar esa nueva etapa, ¿no? Y que asume en primera persona esa derrota, que era lo que muchos ayer se preguntaban por la noche, ¿no? De hecho, a muchos le llamó la atención que el presidente del Gobierno, el secretario general del Partido Socialista, no fuera anoche a la sede de Socialista y arropase a los suyos. Decía nuestra compañera Alba que la presión dentro del partido es grande. Anoche hubo conversaciones entre ministros que reconocían que los resultados eran terribles. Y esta mañana, bueno, pues al ver el mensaje de Moncloa, yo también he consultado a varios miembros del Gobierno y nadie sabía. Es decir, o nos han mentido. Pero es posible, como decía Alba, nadie sabía la decisión que iba a tomar. Que en Ferraz y en el resto del Gobierno se estén enterando, como nosotros, a la vez, en esa comparecencia. Entiendo que el núcleo más cercano, las personas más próximas al presidente del Gobierno, lógicamente esta decisión la tenían que saber, pero por lo menos lo que ellos nos cuentan a nosotros es que esta decisión la han conocido esta mañana, es decir, incluso muchos de ellos a la misma vez que nosotros en esta declaración institucional. Pues creo que tenemos al teléfono ya con nosotros a Paco Camás, politólogo. Paco, creo que nos puedes oír. Muy buenos días. Creo que sí, que ya le tenemos al teléfono. Paco Camás, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Una primera valoración de este anuncio, estábamos aquí hablando Almudena Guerrero y yo, absolutamente inesperado. Sí, inesperado, pero creo que una vez que se ha tomado la decisión como que tiene sentido, ¿no? Porque en el fondo es no dar ni un minuto extra de hablar del mal resultado de estas elecciones para el PSOE en particular, pero para la izquierda en general, y por lo tanto adelantar cuanto antes y tomar una decisión, mandar de alguna manera también un órdago tanto a la derecha como a la izquierda, de decir lo que ha pasado en esto no puede quedar ahí y tenemos que resolverlo en las elecciones generales, cuanto antes. Paco, yo quería preguntarte si adelantar las elecciones
no arrastra los malos resultados de anoche al Partido Socialista? Bueno, esa puede ser la primera lectura. De hecho, es la lectura, digamos, habitual, sobre todo teniendo en cuenta que las elecciones generales se iban a celebrar como muy tarde a finales de año, ¿no? Entonces, claro que la tendencia natural, una vez que se producen este tipo de resultados, tiene un impacto en la moral, en el caso de la derecha, pues de elevarla, y en el caso de la izquierda, pues evidentemente de minarla. Pero claro, al producirse de una manera tan abrupta, ¿no? Esta convocatoria de elecciones generales, quizás es una manera de decir, bueno, hemos perdido claramente el poder institucional, sobre todo, también ha habido pérdida de poder, de resultado electoral en términos de votos, pero no va a haber más tiempo para hablar de elecciones autonómicas y municipales, sino que directamente empezamos a hablar ya de elecciones generales y de ver hasta qué punto pues el resultado de municipales y autonómicas pues tiene o no tiene pues ese traslado directo a las elecciones generales. Paco, anoche en el programa especial que hicimos aquí en la 1 de Radio y Televisión Española, algunos analistas recordaban, como ahora Almudena, ese manual de supervivencia que tiene Sánchez, ese manual casi de cabecera, y lo trasladaban, hablaban ya de manual de resurrección. Decían, mañana va a tener que sacar el manual de resurrección el lunes. ¿Puede resurgir también en este caso Pedro Sánchez de una derrota como la de anoche? Desde un punto de vista puramente electoral, la diferencia en términos de votos y el desgaste de la izquierda no es lo suficientemente amplio como para dar por hecho que va a haber un vuelco en general, desde mi punto de vista. Ahora bien, desde el punto de vista de la pérdida de poder territorial y del impacto en la moral de la izquierda, sobre todo una izquierda que claramente se ha desmovilizado en estas elecciones, pues necesitan desde luego cambiar la estrategia de cara a las generales. Eso sí, yo creo que esta decisión del presidente del gobierno demuestra una cosa clara, que es arrojo, porque desde luego el mismo día después convocar elecciones generales demuestra que hay que tomar riesgos y desde luego hay que retomar la iniciativa, en este caso por parte del gobierno, y dirigirnos claramente hacia un destino al que tenga España en los próximos 4 años cuanto antes. Paco, hablabas de cambio de estrategia. ¿Ese cambio de estrategia implica un cambio de líder, de candidato? ¿Qué pasa con Pedro Sánchez? No lo creo, ¿no? En el fondo, el presidente del gobierno, además, convocando él mismo las propias elecciones generales, quiere decir que está de alguna manera asumiendo pues el resultado de las elecciones de ayer, y por lo tanto tiene que también, de alguna manera, me parece que lo coherente sería también afrontar las elecciones generales, ¿no? Y ver si efectivamente también afecta a nivel nacional al Partido Socialista y a la izquierda en general, ¿no? No creo, me parece poco probable que eso suceda, de hecho, sobre todo porque ya digo, me parece un órdago claro a los españoles, ¿no? Y de tratar de demostrar hasta qué punto pues el desgaste de municipales autonómicas tiene o no tiene un traslado directo a lo nacional, y sobre todo porque habíamos visto cómo ha sido la campaña electoral, una campaña con demasiado peso en los asuntos nacionales, muy por encima de los asuntos locales y autonómicos. Por lo tanto, eso hace pensar que la responsabilidad, y una gran responsabilidad del gobierno, no podía ser de otra manera, no podía evitar tener esa gran presencia durante la campaña electoral, pero ahora desde luego tiene que cambiar. Pues acabamos de ver esa imagen en directo, parecía el coche del presidente del gobierno llegando a la sede de Ferraz, Almudena, donde estaba prevista esa reunión de la ejecutiva, esa imagen en directo, esa ejecutiva que se ha ido retrasando a lo largo de la mañana. Menuda reunión, ¿no?, para tener ahí una cámara metida esta mañana. Ojalá, ¿no? Es en estos días cuando a los periodistas nos gustaría mirar por una mirilla, pero sí, efectivamente es el coche del presidente del gobierno, según nos confirman nuestros compañeros desde Ferraz, y a ver cuál es el mensaje. Yo creo que va a ser muy parecido a lo que ha trasladado en esa declaración. El propio Sánchez ha reconocido pues, en su intervención que el sentido del voto pues, traslada un mensaje que va más allá de la clave municipal y autonómica, asumiendo que ha sido de alguna manera pues, un voto de castigo, ¿no? De ahí mi pregunta de que si realmente Pedro Sánchez se presentará o no pues a esas elecciones generales. Pues veremos. Anoche entre nosotros pues, también nos preguntábamos, ¿no? ¿Cuál puede ser la alternativa? Claro, no parece que haya una alternativa muy clara ahora mismo en el Partido Socialista, pero bueno, es verdad lo que decía Paco Camas, que ahora mismo con esa comparecencia sorpresa y anunciando él mismo el adelanto electoral, no parece que vaya a haber otro candidato que no sea Pedro Sánchez en esas elecciones. En todo caso,
Pues nada, anuncio sorpresa. Nos conectábamos a las 11 de la mañana pendientes de esa comparecencia del presidente del Gobierno en Moncloa. No había ninguna pista. Al final, anuncio inesperado, elecciones el 23 de julio, elecciones adelantadas. Así que, Marc, Silvia, me parece que va a ser una mañana muy intensa. A las 3 recogemos nosotros con el telediario.